Bueno, hoy vamos a hablar con respecto a un repaso de los antihipertensivos. Bien, ¿para qué? Para repasar los temas nomás, los temas principalmente que van a estar para este parcial de fármaco. Bien, farmacología. Para los que no saben, en este año de 2025 tenemos parciales también de farmacología. Bien, sumado a todo lo que tenemos de clínica médica, ¿bien? Pero una parte solamente dedicada a los fármacos, ¿bien? Entonces yo voy a disminuir esta pantalla más chiquita que tenemos acá, a ver, para que sea más sencillo, para que yo pueda dibujar las cosas, y arrancamos. Bueno, cuando hablamos de fármacos antihipertensivos, por supuesto que hablamos de formulaciones enfocadas en disminuir la presión arterial. Bien, enfocadas en disminuir la presión arterial. Entonces, para ello, por supuesto que tenemos que conocer algo de la fisiopatología, como todo. Pero esto, más que nada, yo lo saqué del informe de la facultad, ¿bien? De los antihipertensivos, como fumar, tal, y todo el tratamiento de la presión arterial modificado, ¿bien? Y esto está en el campus. Y a partir de ahí saqué los temas, hice un hincapié en los temas que están en este tratado, que está ahí desglosado, cuáles son los temas que van a estar en el parcial. Bien, por supuesto que no tenemos tiempo para hablar de todos los antihipertensivos, de todos ellos y de todos los mecanismos de acción, pero vamos a hacer un hincapié de forma más objetiva en lo que sí o sí tenemos que saber para este próximo parcial. Bien, y esto de los temas, tenemos que conocer los fármacos de primera línea, segunda, tercera y cuarta línea, emergencia hipertensiva, y acá lo puse, pero también tenemos que conocer algo con respecto al fármaco utilizado en el embarazo. Bien, la farmacología clínica, tenemos que tener en cuenta que estos criterios de para primera, segunda, tercera, cuarta línea se basan fundamentalmente en la eficacia, seguridad, coste, accesibilidad y evidencia disponible. O sea, basado en estas variables, podemos dividir estos fármacos en primera, segunda, tercera, cuarta línea. Bien, los de primera línea, ¿qué podemos decir con respecto a ellos? Son estos. Bien, son los que tienen alta eficacia, buen perfil de seguridad, amplia experiencia, recomendados por guías y demás. Son utilizados para el tratamiento inicial de la mayoría de los pacientes. Por eso son considerados los de primera línea. Ahí tenemos los IECA, los AREA, los tiacidas, bien, que son los diuréticos, en este caso los bloqueadores de canal de calcio. Bien, los de segunda línea, ¿qué podemos decir? Son los que vamos a utilizar cuando estos no son recomendados. Bien, tenemos fundamentalmente los beta bloqueantes, bien, y los diuréticos con función en enlace de Henle, bien, como furosemida, bien, y los ahorradores de potasio, bien, que aparentemente no van a estar para este parcial. Así que vamos a hacer hincapié en uno vez, bien, y lo que sí o sí van a estar en el parcial. Acá mencionando por alto nomás. Los de tercera línea son los alfa bloqueantes, como el prazosin, que sí, que me parece que va a estar en este parcial. Clonidina me parece que no, espinolactona también no. Este ya, metidopa, ya sería los que están recomendados para el embarazo, propiamente dicho, como mencionó hace poco. Bien, los de cuarta línea son recomendados en casos refractarios, o sea, vamos a combinar con otros en el caso de que uno solo no resuelve el problema del paciente. Estamos ahí con el minoxidil y tiradacina, o sea, combinaciones de otras terapias, ¿bien? Para ayudar al paciente a controlar su presión arterial. Bien, pero volviendo, vamos a volver a todo lo que remite a la hipertensión arterial. Entonces, una breve introducción de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Tenemos en cuenta que una hipertensión arterial tenemos los valores aumentados de las tensiones arteriales, o sea, una elevación de las cifras tensionales de lo que se considera normal. Bien,
Esto se caracteriza por el aumento sostenido de esta presión arterial y fundamentalmente está relacionado con una alteración en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Básicamente todos los mecanismos que confluyen, por supuesto que es un síndrome, ¿no? Cuando hablamos de la hipertensión arterial sistémica, tenemos en cuenta que no ocurre por un factor aislado, sino que puede ocurrir por distintos factores, aumento de la secreción de la enzima, de la renina, aumento de la secreción de la angiotensina, de la aldosterona, o disminución de la vasodilatación, aumentando la resistencia vascular periférica, como en todo, factores endógenos, factores exógenos, estrés, factores genéticos, o sea, por distintos factores puede llevar a un aumento de la presión arterial, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de ellos están relacionados con la participación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea que sí o sí tenemos que saber cómo funciona este sistema. Bien, y vamos a hacer un repaso de este sistema para que tenemos en cuenta y cuáles son y dónde van a actuar los fármacos específicos para la disminución de la presión arterial a través de este mecanismo. Bien, el sistema nervioso simpático que puede aumentar, por supuesto, las propiedades cardíacas, retención de sodio y agua. Bien, más que nada, no sé si podemos volver acá, a ver, tenemos un sistema aislado. A ver si ponemos ahí el corazón de una forma muy didáctica, bien. Ahí tenemos las cuatro cavidades del corazón, del ventrículo izquierdo. Esto va a llevar toda la sangre a todos los órganos y tejidos del organismo, bien, a todo el organismo de forma sistémica. Esto va a devolver la sangre hacia el ventrículo derecho. El nombre de eso sería la circulación mayor o circulación sistémica, ¿bien? Y la otra, que comienza por el ventrículo derecho, ¿bien? Va hacia los pulmones, ¿bien? Va hacia los pulmones. Y los pulmones devuelven esta sangre al ventrículo a la aurícula derecha. Bien, izquierda, perdón, va a la aurícula izquierda. Y esto sería la circulación menor o circulación pulmonar. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando esta sangre viene o va hacia estos órganos y tejidos, bien, ¿qué puede pasar? Mucha influencia de distintas partes, tanto el riñón, me sonó algo, era, bien, volviendo, tanto del riñón, tanto del sistema nervioso, bien, de distintos factores, bien, y otros, puede influir en esta sangre que va a volver, en esta característica de esta sangre que va a volver al corazón. Una de esas sería en que no hay una buena eliminación por orina, bien, no hay una buena eliminación por orina, y, y esto hace que aumente, a ver, ponerle un otro color, va a quedar un quilombo, pero bueno, que aumente la volemia, ¿bien? Si aumenta la volemia, va a haber una mayor cantidad de sangre volviendo hacia la aurícula derecha. Si yo tengo una mayor cantidad de retorno venoso, si yo tengo mayor cantidad de volemia, aumento mi retorno venoso. Si aumento mi retorno venoso, vale recordar que el sistema circulatorio es un sistema cerrado. Entonces, mayor volumen, mayor presión en un sistema cerrado, ¿no? Entonces, si yo tengo un aumento del retorno venoso, voy a tener también un aumento de la presión arterial. ¿Qué hace? El sistema, uno de los fármacos, por ejemplo, que van a estimular la diuresis, ¿no?
los diuréticos, por ejemplo, cómo van a estimular este mecanismo para disminuir el retorno venoso. Bien, si yo tengo, por ejemplo, también em, en esta ruta un menor, a ver, poner un otro. Si yo tengo vasos que tiene un diámetro X, bien, a ver si están ahí. Van de acá a de acá y tiene, por ejemplo, si yo tengo un centímetro de diámetro, bien, la sangre o el flujo va a pasar por acá de una forma. Pero si yo tengo, si el mismo vaso hace por algún motivo algún proceso de vasoconstricción y disminuye esta luz, bien, y viene acá, por ejemplo, disminuye, bien, viene así, y disminuye la luz. Cuando disminuye la luz, para mantener el flujo constante, esta presión va a aumentar. Bien, si aumenta la presión arterial, digamos que eso disminuyó por la mitad, ahora ya no tiene un centímetro más, sino que ahora tiene 0,5, digamos. Bien, o sea, hubo una vasoconstricción que aumentó la presión arterial. En este punto van a actuar los bloqueadores de canales de calcio para que no haya esa vasoconstricción y aumente la presión arterial de esta forma. Bien, esto es un resumen más que nada para que tenemos en cuenta esta fisiopatología de algunos puntos. Bien. El objetivo terapéutico, ¿cuál sería? Sería disminuir la presión arterial por debajo del 140/90, ¿bien? O individualizado al paciente, ¿bien? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta eso, individualizado al paciente? Porque a veces el paciente, por sí solo, de forma natural, aún ya maneja presiones, bajas presiones, volúmenes bajos de presiones. Bien, entonces si hay un aumento considerable de la nada, o por algún motivo que sea, de alrededor de 20, 30 milímetros de mercurio, ojo con este paciente, principalmente con las embarazadas. Bien, hay algunas definiciones que dice que, por ejemplo, la preeclampsia sería más que nada una hipertensión arterial más proteinuria, ¿bien? Pero lo que dice también en Schwartz, y mencionó incluso mi profesor, y me pareció muy interesante su punto de vista, es que no sería solamente la hipertensión arterial, sino que el aumento de las cifras tensionales más proteinuria. ¿Por qué aumento de las cifras tensionales y no hipertensión arterial aislada? Porque yo puedo tener una paciente que no maneja presiones normales, el famoso 12/8, ¿bien? Yo puedo tener una paciente que maneja presiones bajas, maneja ahí 70/100, es lo normal de esta paciente. Entonces, sí, alrededor de la semana 20-25 del embarazo, esta misma paciente que en situaciones normales, antes de embarazarse, tenía 70/100 de presión normal y me viene con 95 de diastólica, 125 de sistólica, ya podemos decir que sí tiene un aumento de las cifras tensionales y yo tengo que tener cuidado con eso, que puede ser signos de que puede producir una preeclampsia, aunque estos 95/125 no se considera una hipertensión arterial, pero sí en esta paciente sí se considera aumento de las cifras tensionales, porque no son las cifras que maneja habitualmente. Entonces, ojo con eso. Bien, prevenir lesiones en órgano blanco serían uno de los objetivos terapéuticos, sea en cerebro, corazón, riñón, retina, reducir la mortalidad cardiovascular, por supuesto que la hipertensión arterial puede llevar a
daños al propio corazón, como mencionamos hace poco, y mejora la calidad de vida del paciente. Bien, tenemos en cuenta que un paciente con una hipertensión arterial puede em, encontrarse en situaciones que no puede hacer distintas cosas, em, siente dolor, puede sentir daño en un órgano blanco directamente en el riñón, puede se ver afectado en la disposición para hacer algunos tipos de ejercicios, ¿bien? Y peor todavía, puede generar daños irreversibles, ¿bien? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Entonces el objetivo terapéutico sería fundamentalmente estos cuatro. Entonces, arrancamos a hablar de los mecanismos de acción de los principales fármacos que tienden a estar para este parcial de farmacología en el año 2025, en que están estos fármacos que son los principales, ¿bien? En el alapril, el losartán, telmisartán, amlodipina, nifedipina, hidroclorotiazida. ¿Qué tiene en cuenta estos fármacos que sí son los considerados de primera línea en este punto? Bien, acá puse el grupo, ejemplo, mecanismos de acción, efectos adversos, interacciones más destacadas. Los IECA, como mencionamos, vendría a ser los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bien, en el april o los otros PRIL de la vida. Bien, ahí tenemos al captopril, por ejemplo, otros que ahora no me acuerdo, pero termina con pril, podemos casi que generalizarse, tiene otro que no sea un IECA, yo desconozco, de hecho no soy farmacéutico, entonces no tengo cómo conocer, pero bueno, la mayoría de los PRIL son los IECA, son inhibidores de los convertidores de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Bien, tiene efectos colaterales, puede tener efectos adversos, bien, esto lo vamos a mencionar un poquitito más adelante. Los ARA, bien, o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los sartán, o sea, y telmisartán, la familia de los sartanes, telmisartán, losartán, hay otros que ahora no me acuerdo, también no me viene ninguno, pero hay otro, eh, valsartán, ¿sí? Ellos van a actuar bloqueando los receptores de angiotensina 2, ¿bien? Más específicamente los receptores AT1 de angiotensina 2, ¿bien? Ya vamos a hablar algo con respecto a eso. Tiene un efecto similar, pero no igual. Van a actuar en otro punto de la cadena del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y ya vamos a hablar con respecto a estos. Los bloqueadores de los canales de calcio, como hablamos, van a disminuir la probabilidad, vamos a disminuir la capacidad de contracción del músculo liso vascular, evitando la vasoconstricción. O sea, van a favorecer la vasodilatación. Y si favorece la vasodilatación, disminuye la resistencia vascular periférica. Si yo disminuyo la resistencia, yo disminuzco la presión arterial. Bien. Los diuréticos, como mencionamos hace poco, los diuréticos van a favorecer la excreción del líquido. Si yo disminuyo la cantidad de líquido en un sistema cerrado, también tiendo a disminuir la presión arterial. Bien, vamos a hablar un poquitito de cada uno de ellos. Acá están los efectos adversos que vamos a mencionar ya poquito. Bien. Acá tenemos un resumen. Esta imagen me pareció muy didáctica y algún lado de internet, pero no me acuerdo dónde lo saqué, pero me pareció muy interesante. Acá tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona funcionando en su forma más bella y más perfecta. Bien, un sistema en que cuando hay una disminución de la presión arterial en situaciones normales, hay una disminución de la presión arterial, estas células identifican esa disminución de la presión arterial de las células justaglomerulares y secretan la renina. Ella se suma al angiotensinógeno plasmático que fue secretado por el hígado y lo convierte en angiotensina 1. El angiotensina 1 a su vez va a los pulmones, atraviesa los pulmones y a través de la acción de esta enzima
que está presente en el endotelio pulmonar convierte el angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene efectos muy potentes y van a actuar efectos vasoconstrictores, por supuesto, también, en el músculo liso, en muchos sitios, en el músculo cardíaco. Tiene receptores AT1 y receptores AT2 que van a estar relacionados con otra cosa. Bien, cuando hay esta vasoconstricción, hay esa conversión de angiotensina a angiotensina 2, produce vasoconstricción. Si yo tengo una vasoconstricción, acordate que yo disminuyo el radio que pasa la sangre. Entonces, aumento la resistencia. Entonces, yo necesito aumentar la presión arterial para mantener el volumen minuto cardíaco. Entonces, conlleva a un aumento de la presión arterial. Además de eso, la angiotensina 2 va a estimular la glándula suprarrenal, más específicamente la zona glomerular, a producir y secretar aldosterona, que es una hormona esteroidea que va a actuar a nivel renal en el túbulo contorneal distal, en el tubo colector, para la reabsorción de agua y sodio. Bien, sodio y agua. ¿Para qué? Para aumentar la volemia, como mencionamos hace poco, y aumentar la presión arterial. Es un sistema fundamentalmente para aumentar la presión arterial en situaciones de hipotensión. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando este sistema ya no es suficiente para aumentar la presión porque ya está alta la presión por el motivo que sea, yo necesito inhibir esta cadena, ¿se entiende? Yo puedo inhibir de algunas formas. Una es a través de la utilización de los IECA o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como hablamos poco, o sea, la familia PRIL. Van a inhibir esta enzima que convierte la angiotensina 2 perdón, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la forma más potente de este compuesto, de esta hormona. Bien, si yo inhibo esta conversión, yo tengo angiotensina 1 nomás. Entonces no se produce lo que pasa adelante de la cadena, ¿se entiende? No se produce la angiotensina 2, luego no tengo vasoconstricción, luego no tengo este aumento de la presión arterial, luego no tengo la estimulación de la aldosterona y no tengo absorción de sodio y agua, no tengo aumento de la volemia, ¿se entiende? Este sería el primer punto. Esta es la forma de actuación o el mecanismo de acción de los IECA, propiamente dicho. El enalapril, por ejemplo, como estaba mencionando hace poco, actúa exactamente de esta forma, inhibiendo la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Bien. Vale resaltar un punto interesante. Si yo inhibo esta enzima, que es la ECA, enzima convertidora de angiotensina, que tiene esta función de convertir la angiotensina 1 y angiotensina 2, esto puede llevar a efectos adversos también, porque la ECA no hace solamente eso. La ECA es una enzima que también degrada las bradykininas, o sea, que son sustancias vasodilatadoras y proinflamatorias. Si yo inhibo esta enzima, yo dejo de degradar las bradykininas. Si dejo de degradar las bradykininas, que son sustancias vasodilatadoras, ¿qué pasa? Disminuye el vaso. Bien, disminuye. Y esto puede producir ¿qué? La tos seca. Bien. O sea, es uno de los efectos adversos de los IECA, en la tos seca. Y si se produce una vasodilatación, yo estoy aumentando la distancia entre el endotelio y aumentando la permeabilidad vascular. Si aumento la permeabilidad vascular, yo puedo tener edemas, bien, que es uno de los más graves, hasta donde leí, es raro pasar,
pero sería uno de los más graves efectos que pueden surgir de la utilización de los IECA. Son los angioedemas, o sea, edemas en los vasos de forma generalizada. Esto puede pasar en los labios, en la garganta y principalmente en la glotis, por ejemplo. Si yo tengo estas células, estos tejidos edematizados, eso inhibe la respiración del paciente. Esto puede llevar a una asfixia, ¿bien? No sé si así es el acento en castellano, pero bueno, puede llevar a asfixia del paciente, no va a respirar bien, ¿sí? O sea, en resumen, tenemos como efectos principales, efectos adversos principales de la utilización de los IECA, la tos seca, bien, y los angioedemas. Por otro lado, tenemos los ARA2. Los ARA2, como el nombre dice, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Angiotensina 2, como mencionamos, van a tener dos receptores fundamentales, el AT1 y el AT2. Los ARA2 van a actuar en los AT1. Estos son los receptores que son responsables por realizar la vasoconstricción. Bien, si ellos impiden, se unen y bloquean estos receptores, aunque tenga angiotensina 2, ellos no van a lograr su efecto para vasocontraer o para realizar sus funciones en los distintos puntos. Bien, ahí como mencionamos están los sartanes, los sartán, valsartán, telmisartán, van a actuar básicamente en esta forma. Impide más que nada esta cadena, bien, la vasoconstricción, pero no impide la formación de angiotensina, bien, actúan más adelante de la cadena. Entonces, a diferencia de los IECA, los ARA2 no van a producir angioedema y tampoco van a producir la tos seca, ¿bien? Porque no están involucrados con las bradykininas, ¿se entiende? Acá tenemos más de lo mismo, bien, esto lo saqué de un estudio americano, me pareció muy interesante, más de lo mismo. Entonces acá tenemos el riñón secretando la renina, que produce, que va a actuar sobre la angiotensina 1, convertir en angiotensina 2, bien. Entonces acá van a actuar los bloqueadores los inhibidores de la enzima angiotensina, de la convertidora de angiotensina, y acá los bloqueadores del, del AT1, ¿bien? De la angiotensina 2, para que no ocurra la hipertensión arterial, la vasoconstricción, como mencionamos, y el crecimiento vascular, ¿bien? Acá me olvidé de mencionar que esto tiene un efecto cardioprotector también, es muy interesante porque el carvedilol, por ejemplo, por disminuir, no es así. El carvedilol, ya estamos hablando de los beta bloqueantes, no tiene nada que ver. Bien, volvemos. Y después vamos a hablar de lo espironolactona, que no tiene nada que ver acá, pero está acá en la imagen, entonces yo voy a explicar nuevamente. Esto es un fármaco que es un diurético ahorrador de potasio, ¿bien? No está en la grilla como que va a estar en este parcial, pero sí es un antihipertensivo muy interesante que va a actuar a nivel de la nefrona, a fin de los túbulos controlados, para ahorrar potasio, ¿bien? Pero no es el tema principal. Cuando hablamos de otros mecanismos, como hablamos, por ejemplo, el bloqueadores de los canales de calcio, bien, acá tenemos el cardiomiocito, bien, del músculo liso, bien. Y tenemos que ocurre el ingreso de calcio. Vale acordar que adentro de la fisiología de la contracción muscular necesitamos de calcio. Entonces, cuando ingresa calcio, aumenta la concentración interna de calcio y eso favorece la vasoconstricción. Bien, si yo tengo una vasoconstricción, aumento la resistencia vascular periférica. Si yo aumento la resistencia vascular periférica, llevo
a una hipertensión. Bien, tal como el aumento del volumen minuto cardíaco, pero acá está relacionado con el sistema nervioso. Pero también puede estar relacionado con el aumento de calcio en los terminales sinápticos, que a través de la liberación de la noradrenalina va a estimular tanto el beta 1 en el corazón, en el riñón, en los vasos, que van a llevar a una vasoconstricción. En el riñón, la estimulación adrenérgica puede promover la liberación de renina, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y vasoconstricción. Bien, esta activación del corazón aumenta las características del corazón, principalmente la contractilidad, la frecuencia, bien, el inotropismo, ¿sí? Y el cronotropismo en este caso, que va a aumentar el volumen minuto cardíaco, llevando también al aumento de la presión arterial. ¿Dónde van a actuar el carvedilol? No. Los bloqueadores de los canales de calcio, por ejemplo, la amlodipina, y nifedipina, van a bloquear estos canales. Si yo bloqueo esto, yo no tengo la vasoconstricción, yo no tengo el restante de la cadena, ¿se entiende? Acá tenemos el último, me parece, de esta secuencia, que sería la hidroclorotiazida, que me parece que va a estar para este parcial. ¿Qué sería la hidroclorotiazida? Sería un fármaco diurético tiacídico. Bien, acá lo tenemos. Y va a actuar en este receptor, el receptor sodio-cloro, bien, que está fundamentalmente ahí en el túbulo contorneado distal, y va a actuar aumentando la excreción de sodio y agua. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este canal hace la reabsorción. Si yo inhibo este cotransportador, me va a pasar directamente. ¿Entiende? Entonces va a estimular la diuresis, inhibe el transportador para estimular la diuresis y para disminuir el agua corporal total. ¿Entiende? Bien. Acá tenemos un poco de la acción de la aldosterona también, pero no sé si viene el caso. Va a aumentar la cinética de conductancia del transportador, en este caso, bien, cuando tengo bastante aldosterona, viene la expresión de los transportadores, va a aumentar la síntesis de estos transportadores, bien, lo que se traduce en una mayor reabsorción. Pero cuando quiero inhibir, entonces viene en este receptor y lo inhibe, bien. Los de segunda línea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ahí sí son los beta bloqueantes. Bien, lo carvedilol, el propanolol, atenolol, muchos de ellos que terminan con este LOL son los beta bloqueantes. Como el propio nombre dice, va a bloquear los receptores beta adrenérgicos. Bien, bloquea los receptores beta adrenérgicos. Fundamentalmente, la gran diferencia que yo pude marcar con respecto al carvedilol y el propanolol, que es uno de los más utilizados también, es que este sería un beta bloqueante, pero no es selectivo, no es selectivo, está un horror esta letra, pero bueno, no es selectivo. Bien, a diferencia de este que es más selectivo a los beta 1, voy a poner acá, y los alfa 1. O sea, el carvedilol resulta un poquitito más efectivo, no es que es efectivo, es diferente, ¿no? Pero va a actuar fundamentalmente en el músculo cardíaco. Bien, en el músculo cardíaco que tenemos ahí el beta 1 fundamentalmente, y va a actuar en el alfa 1 haciendo una vasodilatación. Bien, si yo voy a realizar una vasodilatación, yo disminuyo la resistencia vascular periférica. Entonces, hay una doble forma de disminuir la función, la presión arterial arrancando de este punto de vista, digamos así. A diferencia del propanolol, por ejemplo, que estaría contraindicado, que no sería una buena indicación para pacientes que tienen una hipertensión arterial en algún momento, pero son pacientes con
con EPOC o asma, por ejemplo, porque por el hecho de no ser selectivo, puede actuar además de los beta 1, puede actuar también en los beta 2, en los pulmones. Y si yo tengo una broncoconstricción en un paciente que es asmático, un paciente que es EPOC, puedo desarrollar una crisis asmática, una crisis de EPOC en este paciente, aunque pueda lograr una disminución de las características de las propiedades cardíacas, yo voy a brindar un fármaco que no es selectivo para el corazón del paciente, ¿sí? Entonces, puede tener como efecto adverso en pacientes como EPOC, en asma, efectos de crisis respiratorios, ¿bien? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Acá tenemos un resumen muy amplio, no me voy a quedar ahí en todos los puntos específicos, pero a grandes rasgos tenemos acá la entrada de la adrenalina. Entonces, cuando la adrenalina entra en el cardiomiocito, va a causar muchos cambios, ¿sí? Estimulación de, de la proteína GS, la producción de AMP cíclico, bien, va a estimular puede estimular la apoptosis, pero este aumento del AMP cíclico, aumento del PK, va a estimular la apertura de los canales de calcio, aumentar las propiedades cardíacas, por el hecho de haber una mayor concentración de calcio intracelular, que va a resultar una mayor capacidad de contracción. Si yo traigo con una mayor fuerza, voy a estar expulsando más sangre, aumenta la fuerza, aumenta el inotropismo, aumenta la presión arterial. Bien, ¿qué hacen los canales, los bloqueadores beta? Bloquean esta entrada para que toda esta cascada no ocurra. Bien, dos de tercera línea que están también en la grilla para caer, para estar en este parcial, serían los alfa bloqueantes. Bien, tercera línea. ¿Por qué tercera línea? Porque se tiene en cuenta que se puede utilizar cuando los de primera línea, los de segunda línea no fueron efectivos para bajar la presión del paciente de forma satisfactoria. Bien, entonces tenemos como un ejemplo mencionado, el prazosin. Bien, su mecanismo de acción vendría a ser actuando en los receptores alfa 1 del vasodilatación, o sea, en los vasos, para promover una vasodilatación, impedir la vasoconstricción, bien, pero tiene efectos adversos como, por supuesto, una hipotensión ortostática, taquicardia refleja, bien, y puede interactuar con otros vasos dilatadores. Acá tenemos básicamente una imagen que puede transmitir un poquitito más de lo que mencionamos, ¿bien? Pero nada muy distinto. Si tenemos algo, si tenemos un receptor, una hormona que viene, un fármaco que bloquea el canal para la noradrenalina, esto tiende a no vasodilatar, a no vasocontrair, perdón, ¿bien? Y sí vasodilatar, ¿bien? Si yo vasodilato, si yo utilizo demasiado, ellos son específicos para el alfa 1, pero si yo aumento la dosis, si yo tengo una dosis muy alta, esto puede comenzar a bloquear el alfa 2 también. ¿Entiende? Acá está el alfa 2, acá está el alfa 1. ¿Bien? Son bloqueadores vasculares, fundamentalmente. Van a actuar en el lecho vascular. A lo largo de las emergencias hipertensivas que están ahí también en la grilla para este parcial, tenemos fundamentalmente el hidrocruciado de sodio, que está siendo mencionado ahí, y el enalaprilato, casi que no me sale, em, para las resoluciones de emergencias hipertensivas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En el aprilato, fundamentalmente, vendría a ser la forma activa del enalapril. ¿Bien? Listo. El enalapril es un profármaco. Se pone en vía oral y se convierte en enalaprilato en el hígado
y luego va a realizar su función. Bien, y es un IECA. Como mencionamos, va a inhibir la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Bien, pero en situaciones de emergencias hipertensivas, no vamos a poner vía oral para ser absorbida a nivel intestinal, ya vamos a poner por vía endovenosa. Entonces hace falta que nosotros ponemos en su forma activa en el lapilato, enalaprilato. Bien, en su forma activa puede ayudar a disminuir la presión arterial. Bien, y va a estar más indicada en la hipertensión con insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Por qué? Porque yo necesito realizar una excreción de eso sin sobrecargar el corazón. Bien, ya el nitroprusiato de sodio vendría a ser un fármaco que va a actuar a través de la liberación de óxido nítrico y va a realizar una vasodilatación arterial y venosa. Bien, a diferencia del nitrato, del nitrato principal, por ejemplo, con la nitroglicerina, este va a actuar tanto en la parte arterial contra venosa. El, la nitroglicerina va a actuar fundamentalmente en las venas y tiene una forma distinta para convertirse en óxido nítrico, pero al fin va a llevar su transformación también en el óxido nítrico, pero a través de una vía distinta, ¿bien? Y es menos previsible. Entonces, generalmente, no, el nitroprusiato es menos previsible porque va a dilatar los dos vasos. Bien, entonces generalmente se utiliza la nitroglicerina para evitar también uno de los efectos colaterales, que sería la toxicidad por cianuro, que es provocada por el nitroprusiato de sodio. Bien, en resumen, emergencias hipertensivas tenemos el nitroprusiato de sodio que va a actuar liberando óxido nítrico y dilatando arterias y venas. Bien, pero tiene un efecto adverso que es la toxicidad por cianuro. Y también tenemos el enalaprilatro, que puede estar indicado para pacientes con hipertensión, pero con insuficiencia cardíaca. Y estos serían los efectos adversos. Bien, y mecanismo de acción, como mencionamos hace poco. Eh, Vendría a ser fundamentalmente cuando tenemos, ahí ingresa en la célula, va a aumentar, estimular la producción de guanil, ciclasa, bien, aumentar el específico, va a disminuir el sodio, al calcio intracelular que va a resultar en una vasodilatación. Bien, el óxido nítrico es lo que mencionamos hace poco, bien, en una otra forma nomás. Esto va a producir la vasodilatación, bien. Para finalizar en el embarazo, ¿qué podemos decir en el embarazo? El fármaco recomendado que está en la grilla para este parcial sería la alfa-metildopa. Hay otros fármacos que pueden ser considerados también importantes, interesantes, que se pueden recomendar en el embarazo en distintos escenarios, bien, emergencias hipertensivas y demás. Pero el alfa-metildopa no es un fármaco antihipertensivo recomendado para urgencias o emergencias hipertensivas en el embarazo, sino para el mantenimiento de la presión arterial en pacientes embarazadas. Pero es un medicamento que ya se hicieron muchos exámenes, muchos estudios, y que no tiene efectos sobre el efecto. Bien, pero su acción es más lenta en el sistema simpático en el sistema general del paciente. Bien, es más lenta. Entonces no sirve como un mecanismo de urgencia para bajar la presión arterial, sino como mantenimiento. Bien, va a actuar a donde los alfa 2, o sea, es de acción central. Es un mecanismo que me pareció en realidad un poquitito más complejo, porque va a actuar en nivel central. Y al actuar a nivel central va a mimetizar la acción de la noradrenalina. Bien, un efecto adverso como la somnolencia, la depresión,
hiperprolactinemia, bien, vamos a intentar a ver qué va a pasar. La alfa-metilodopa vendría a ser un fármaco que va a ser absorbido a nivel intestinal, pero tiene la capacidad de atravesar la membrana, tiene la capacidad de atravesar la membrana hematoencefálica y al atravesar la membrana hematoencefálica, va a ingresar en la neurona y adentro de las neuronas va a ser convertida en una otra forma. Bien, la alfa-metilnoradrenalina. O sea, va a reemplazar la noradrenalina verdadera. Entonces, cuando viene el estímulo simpático para su secreción, lo que se secreta, de hecho, no es la noradrenalina, sino que la alfa-metilnoradrenalina. Y esta va a interactuar con los receptores alfa-2. Estos receptores alfa-2, como mencionamos, estos receptores alfa-2 van a causar una, ¿dónde está? Van a causar una inhibición, o sea, mientras más esté enviando estímulos para el sistema simpático, más inhibe, ¿bien? Sería más o menos por ahí. En resumen, vendría a ser un fármaco de acción central, va a disminuir el tono simpático porque es de acción central, va a estar recomendada en la hipertensión arterial crónica para esta paciente, una preeclampsia, ¿bien? Y también va a tener sus respectivos efectos adversos, ¿bien? Esto también se puede comprobar en Goodman, como en todos los, ¿bien? ¿Qué más falta? No, hablamos de todo. Todo que va a estar en la grilla para este parcial son estos dos temas. Bien, entonces seguimos con la próxima.